Buenos días, amigos de Radio Capital 710 AM. Bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Esta mañana estaremos acompañándoles con inmenso placer Quickly Studio en la edición, montaje y administración de redes sociales, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación y frente al micrófono Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Don Radamés Pepe Lebrón. Bienvenidos, querida audiencia, y bienvenidos, queridos profesores. Ya estamos entrando en agosto, temporada vacacional. ¿Cómo los trata la vida, muchachos? Supongo que con mucho trabajo, como siempre. Muchísimo trabajo. Es un agosto, este, muy laborioso, no es por nada. Pero bueno, muy bien y muy contenta de reencontrarnos nuevamente. Y bueno, vamos a hablar de arte. Sí, bueno, como hacemos siempre, hablar de arte, Susana, sí. Yo también, el trabajo no para. A veces lo agradezco, pero a veces quisiera así abandonarlo todo y dedicarme solamente a recibir el sol. Pero bueno, Wow. no se puede, no se puede. Y chévere, menos mal que este trabajo es tan ameno y tan agradable como supongo va a ser la entrevista de hoy, como la espero que va a ser muy, muy rica la entrevista de hoy. Sí. Bueno, fatiga de Sísifo eterna, la que padecemos los profesores, interminable ascenso a la cuesta y rueda abajo, cada vez, cada semestre. Y bueno, aquí no hemos variado porque estamos en la academia, aunque sea por la radio. Y bueno, también deseosos de un descanso, de un dolce fare niente que nunca llega. Pero bueno, contentos de poder trabajar al menos, ¿verdad? Y estar lúcidos y tener dónde trabajar y cosas que hacer en provecho nuestro y en provecho de los demás. Y bueno, eso ya es mucho, ciertamente. Y bueno, obviamente estamos muy contentos de estar juntos aquí de nuevo con ustedes y con nuestro invitado. Vamos, creo que nos hemos propuesto sin saberlo, casi espontáneamente, hacer una propaganda y una actualización de la tradición del paisaje en Venezuela, porque nuestra anterior entrevista también giró alrededor del paisaje y cómo lo reconfiguramos en la actualidad, nuestra gran tradición paisajística. Y creo que nuestro invitado de hoy, bueno, está ahí inscrito en ese escenario y va a aportar seguramente cosas muy interesantes en la mañana de hoy. Muy contentos de recibir en nuestro programa a Emilio Narciso, artista visual y curador de colecciones en Mercantil Arte y Cultura. Emilio es licenciado en Artes Plásticas, mención Pintura del Instituto Universitario de Estudios Superiores de Artes Plásticas Armando Reverón y también técnico medio en Arte Puro de la Reverón, pero de Barcelona, Estado Anzoátegui. Adicionalmente, técnico superior universitario en Diseño Industrial del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre en el estado Mérida. Emilio Narciso expone en muestras colectivas desde finales de los años 90 y de forma individual desde el año 2007. Trabaja la pintura, la fotografía, el collage y el video como medios para abordar el paisaje, con énfasis en la naturaleza y lo histórico, produciendo una imagen que marida la abstracción y la figuración de manera natural y diáfana. Muy contentos de recibir esta mañana en nuestro programa a Emilio Narciso. Bienvenido. Muchas gracias, profesores, profesora, Humberto, Rafael, Álvaro, Susana. Para mí es un honor y un privilegio estar acompañándolos hoy en el programa Un Minuto con las Artes. Bueno, encantada estoy también de que estés aquí, qué bueno. Bueno, ya mis compañeros adelantaron el gran tema, pero me voy a ir un poquitito más allá con respecto a eso. Y es que ahorita revisando para esta entrevista que he estado viendo algunas exposiciones que has realizado, bueno, me llamó mucho la atención y me gustaría ahondar en esto, y es vamos a decir que hay un pase entre una obra representativa, afincada, muy afincada en el paisaje, en la geografía, en el referente directo a través de la fotografía, y a la vez la integración del lenguaje abstracto como otro referente, vamos a decir, de índole formal, pero que de alguna manera bueno, es también referencia de una fuerte tradición abstracto-geométrica venezolana.
En particular, yo siento mucho la presencia de Gego, tal vez por pensando en los collages, en las tejeduras, y bueno, en algunas instalaciones que yo he podido ver. Pero bueno, con ello quiero decir que el tema me interesa en particular porque es hacer abstracción con criterio contemporáneo, que no es igual que hacer abstracción solo por hacer abstracción, solo por interesarte en composición, en color, en textura, lo que sea, o sea, en lenguaje plástico propiamente dicho, sino que hacer abstracción con criterio contemporáneo no queda meramente en lo formal. Hay un interés en traspasar la forma, y bien sea a través de hendiduras, bien sea a través de mallas, de redes, de filtros de luz, en fin, de ciertos señalamientos geométricos, pero que se vislumbra el paisaje, se vislumbra una realidad o una representación de ella, pero por lo general la realidad está allí, el paisaje está allí. Entonces, la abstracción en medio de eso o filtrado en eso, por decirlo de alguna manera, se llena de sentido, adquiere una significación, tiene una dimensión más allá de la forma. Entonces, bueno, me gustaría, eh, bueno, tener tu opinión sobre esto. ¿Cómo has conciliado los dos polos y los Mm. has integrado? Que es como el gran dilema siempre, o la gran disputa que ha habido, pero que en ti no hay ningún problema. Muy bien. Esto es una reflexión que tiene bastantes aristas, ¿no?, para tomar en cuenta. Em, Comenzamos por el principio. Cuando yo comencé a pintar hace varios años, por allá en los 90 del siglo pasado, finales del siglo XX, em, el tema era importante para mí, ¿no? Desde la pintura. Los géneros tradicionales de la pintura eran importantes y yo tuve una formación bastante tradicional, académica, clásica, afortunadamente, con grandes maestros, no solamente en las instituciones que nombraron al principio, sino también a título personal, que me llevaron a desarrollar como modelo de estudio los géneros tradicionales de la pintura, la naturaleza muerta, la figura humana y el paisaje, por supuesto. Y estuve revisándolos e incluso apostando por desarrollarlos como tema recurrente dentro de mi investigación. Por supuesto, las cosas van cambiando y uno va nutriéndose de experiencias de otros maestros, compañeros del arte contemporáneo y comienza a entender que los mecanismos funcionan de una manera diferente y permanentemente están cambiando. Eh, en aquella época decidí centrar mi investigación en el paisaje, por aquello de la tradición de la pintura paisajista venezolana, ¿no? De finales del siglo XIX y principios del siglo XX, primera mitad del siglo XX específicamente. Pero dejó de ser un tema, ¿no?, para convertirse en una palabra que tú utilizaste varias veces hace rato, en una referencia, ¿no? Y esto tiene que ver con ciertos parámetros del arte contemporáneo. Nosotros estamos en una época donde los temas dejaron de ser primordiales, ¿no?, para la configuración de una investigación artística. Eh, no digo que se eliminaron, sino que hay otras cosas que comienzan a tomar un papel eh, tan importante como los temas, por lo menos, por ejemplo, las referencias, ¿no? Y referencias de toda índole. Porque en esta época en la que nosotros hemos venido viviendo, se han hecho tantas cosas y tenemos una historia del arte y una historia universal como telón de fondo tan rica que se ha convertido esa misma historia y sus referencias como insumos para la creación y para la investigación dentro del arte contemporáneo. Cosa que no es nueva, porque los antiguos también utilizaban el pasado, ¿no?, también para nutrir sus obras. Pero hoy en día tenemos como información
disponible, ¿no? A la mano, por todo este tema de la tecnología, la internet, redes sociales, etcétera. Entonces comencé a trabajar con esas referencias y el paisaje ha sido la columna vertebral, ¿no? El eje alrededor del cual giran diferentes subejes dentro de mi investigación. Yo dejé en algún punto de llamarlo paisaje y comencé a enfocarme en el espacio geográfico, ¿no? Y el espacio geográfico tiene unas connotaciones más amplias. Incluso paisaje tiene unas connotaciones amplias porque viene de país. Pero en el entorno geográfico se configuran diferentes variables que tienen que ver con país, tienen que ver con cultura, tienen que ver con historia, con tradición, con íconos del grupo social donde estamos, es decir, en Venezuela. Entonces todo eso comenzó a interesarme y utilicé como estrategia diferentes ecuaciones para referirme al paisaje más allá de lo representativo, más allá de lo anecdótico, más allá de lo formal. Eh, y para ello comencé a mezclar medios, pintura, fotografía, video, collage, dibujo, grabado, y comencé a mezclar prácticas del arte moderno y el arte contemporáneo. Entre ellas, el paisajismo pictórico como un referente fundamental en la historia del arte venezolano, la abstracción geométrica, otro referente fundamental, ¿no? Y técnicas que tenían que ver con estas formas de hacer arte, ¿no? Collage, eh, tejido, cartulina de construcción, acrílico, lápiz, óleo. Entonces, en esa especie de estofado conceptual, a nivel técnico, a nivel conceptual, entiéndase formas y contenidos dentro de la creación artística, mi trabajo se ha ido nutriendo y he venido eh, experimentando y espero seguir experimentando de manera inagotable con esos referentes y esos ejes que interactúan para hablar de mi época, de nuestra época, ¿no? En la que estamos nosotros viviendo. Claro. Bueno, Sus- tú vas a comentar algo, solo una cosita, Sí, Rafael. Es ok. que me gustó mucho que dijeras que ya no se trata de tema o el nombre del género, sino un concepto mucho más amplio, mucho más abarcador, que es el de espacio geográfico, lo que significa cultura, sociedad, comunidad, pertenencia a un territorio, bueno, incluso hasta el tema de la identidad, de pronto, ¿no? Pero es por un lado y luego, bueno, de alguna forma eso involucrando la tradición abstracto-geométrica hace que también esa abstracción geométrica se llene de sentido, que no sea solamente un asunto compositivo de color o de contraste, cualquier valor que se le dé, sino que forma parte de ese discurso. Y es parte de la cultura venezolana, eso no cabe duda cuando hablamos de referentes, ¿no? De la tradición artística. Bueno, era lo que quería comentar en función de lo que acabas de responder y me gustó mucho. Sí, Bueno, Rafael. mi intervención era como para tejer sobre eso que nuestra querida Susana ya tejió. Así que me quedé sin palabras. Pero lo que me había interesado de la intervención de Emilio, perdón. Bueno, también tienes dos nombres, Emilio y Narciso. O sea que es igual, tu apellido es un nombre. Da igual cómo te llamemos, siempre va a ser familiar. En cualquier caso, me interesó esa dicotomía entre tema y referente o entre ese pequeño matiz, ¿verdad? Que me parece que sería interesante
darle un poquito más de sustancia. Es decir, el paisaje revisitado desde las perspectivas del arte contemporáneo. Y una parte importante del arte contemporáneo se basa precisamente en la delimitación de los temas. Hay temas evidentes de carácter estratégico que el arte contemporáneo pareciera obligado a visitar, y uno lo siente cuando va a las exposiciones y el privilegio que se le da en las galerías a ciertas propuestas estéticas. Entonces el paisaje está vinculado a una tradición figurativa en principio, la idea de paisaje, de landscape, y bueno, eso ya le da una cierta, ¿cómo se diría?, problematicidad al género, ¿no? Porque el paisaje está vinculado a la realidad, al referente real, y el arte conceptual más bien tiende a lo contrario, es decir, a construir sobre la idea o sobre problemas, que algunas veces son problemas directamente políticos. Y el paisaje, si lo pensamos en el sentido de la tradición nuestra, de Cabré, vamos a poner como un ejemplo así llamativo y emblemático, que además tú eliges también el tema del Ávila, que es otro tema recurrente en la tradición de la Escuela de Caracas, y retomas entonces el paisaje, que es una cosa tan cargada de, de tradición figurativa, y lo pones en las condiciones, digamos así, de resemantizarlo desde una perspectiva geométrica o abstracta, con la intención, me parece percibir de tu intervención, de alguna manera ayornarlo a las condiciones de exigencia del campo cultural contemporáneo. Es decir, que el paisaje se politiza un poco en el sentido de que tienes que abordar ya no solamente la forma estética del Ávila o, o el trabajo sobre la forma, como lo hubiera hecho quizás Cézanne con la montaña Santa Victoria, sino, bueno, con unas implicaciones políticas que parece están ahí sugeridas y no abordadas de manera directa. Es decir, no sé si la pregunta sería, tu intención es poner a funcionar el paisaje de nuevo en el contexto de esas exigencias, vamos a llamarlas así, geopolíticas del arte contemporáneo. Cuando uno asume la responsabilidad de ser artista o de ser arquitecto o arquitecta o abogado o médico o cualquier profesión, está asumiendo cierta cuota de responsabilidad política, porque eh, el trabajo que uno hace, sobre todo el trabajo artístico, se convierte en un hecho público, ¿no? Y al convertirse en un hecho público hay cierta cuota de responsabilidad política. Y los conceptos que uno maneja, que uno cocina, de una u otra manera llegan, por más encriptado que parezca el arte contemporáneo, pero llegan, si no en el presente, en el futuro, a un grupo social. Entonces hay una estrategia política detrás de de todo acontecimiento creativo. Entonces, no es una cosa que yo me proponga, sino que es inherente al trabajo que desarrollo como artista. Si estoy hablando de un grupo, de un contexto geográfico, pues, y estoy incorporando elementos culturales, elementos sociales, elementos históricos, imágenes, incluso apropiándome de imágenes de la historia del arte y de técnicas pertenecientes a la historia del arte venezolano, también estoy poniendo en juego eh, elementos que podrían ser interpretados de forma política. Y el arte contemporáneo tiene mucho de eso, ¿no? Es el contexto donde me tocó hacer arte y todo eso permea en el proceso creativo. Em, Tú mencionabas algo sobre lo figurativo, sobre lo abstracto, sobre la realidad. A mí eso
en una época me perturbó, pero cuando entendí que existen realidades, no solamente una realidad, eh, representar la realidad a través de la pintura deja de ser incómodo cuando yo también puedo hablar de otras realidades a través de los conceptos, o puedo hablar de otras realidades utilizando sonidos, arte sonoro, o puedo hablar de otras realidades utilizando el video. Entonces, trabajar con realidades es mucho más interesante que quedarse en la dicotomía entre la realidad y lo abstracto. En mi caso, sucedió lo siguiente. ¿Cómo logré conjugar yo todo esto a nivel de pensamiento, ¿no? Porque eh, el arte siempre es una idea. Siempre va a ser una idea. O sea, el arte, en teoría, es conceptual. Es una idea que se materializa de diferentes maneras. Se materializa a través de la pintura, se materializa a través de la palabra, se materializa a través de una producción cinematográfica, de un happening, de una performance. Eh, yo manejo ideas, como muchos artistas, y las estrategias que utilizo para materializarlas ya son decisiones, incluso decisiones políticas. Yo cuando comencé a trabajar con el paisaje, un poco para ilustrar lo que fue ese pase de la representación, de la pintura representativa a la abstracción geométrica y cómo se fusionan esas dos cosas. En una época de mi carrera, de mis estudios, estando en la universidad, yo me eh, quise indagar sobre la esencia del paisaje, sobre los elementos esenciales del paisaje. Elementos como la luz, la transparencia, el ritmo, la secuencia, la unidad y la multiplicidad. Entonces, entendí en aquella época que el paisaje o los elementos que conforman el paisaje o los elementos naturales, tangibles e intangibles, incluso a nivel químico y a nivel físico, son partículas que se repiten, que se configuran de diferentes maneras y crean la realidad que nosotros vemos a través de los sentidos. Y eso es lo que hace la abstracción geométrica. La abstracción extrae la esencia de las cosas a través de la forma, a través del color, y las dispone sobre una superficie o en el espacio bidimensional o tridimensional y la propone como arte. Las progresiones de Jesús Soto, por ejemplo, el mismo penetrable, o sea, son elementos abstractos que hacen incluso referencia al paisaje, como comenta nuestro querido Ariel Jiménez. Entonces, yo dije, esto es lo mismo, es una realidad vista más allá de lo evidente. O sea, los elementos del paisaje son abstracción, son esencia. Entonces, ¿cuál es el problema? Que yo haga abstracción o que pinte una marina, o que pinte una montaña, o que pinte un árbol, si estoy hablando básicamente de lo mismo. Entonces, es como entenderlo a nivel macro, a nivel micro. Entonces, eso me quitó de encima cualquier tipo de preocupaciones entre la representación o la abstracción. Es parte de una manera de entender el paisaje en diferentes dimensiones. Y eso me dio una libertad total y me sigue dando una libertad total como artista. Buenísima, buenísima respuesta. Eso que estás diciendo, ¿crees que lo podemos vincular precisamente al pensamiento de Cézanne? Cézanne también decía eso, que en el paisaje lo que vemos son elementos geométricos, ¿verdad? Básicamente, es decir, el cono, la esfera, el cilindro, lo que fuera. Aunque uno no lo pudiera ver, él decía, la composición del paisaje está hecha de esos materiales, ¿verdad? Y por eso, en ese sentido, Cézanne es un antecesor directo del cubismo y en particular por eso hice la referencia a las experiencias con la montaña Santa Victoria, porque creo que es el paradigma y se acerca mucho a lo que tú estás haciendo, me parece, ¿no? Y si en el pasado hay que buscar algún referente para tu trabajo,
con la montaña, digo solamente con el Ávila, sería ese cuadro. A mí me vino a la mente inmediatamente Cézanne y esa experiencia en particular, ¿no? Y bueno, creo que lo que nos has dicho hoy, en este momento, ha sido una lección interesantísima de pluralidad y de ampliación de eso que Deleuze y Guattari, por ejemplo, combatieron en su momento, esas dicotomías y esas binaridades con las que inclusive todavía ahora, como un remanente de nuestra modernidad, seguimos repitiendo. Y creo que nos has dado un punto importante para repensar que esas dicotomías probablemente son falsas. Y bueno, qué gran lección esta mañana, para mí por lo menos, de repensar esa dicotomía, porque es muy fácil hablar dicotómicamente, ¿no? Es muy fácil hacer la separación entre abstracción, figuración, realismo, conceptualismo. Y como tú dices, creo que es una gran lección para todos. Lo que existe son realidades. Y bueno, de aquí en adelante tenemos que ser muy cuidadosos con ese uso de las dicotomías planas. En todo caso, hacerlas más complejas. Te agradezco muchísimo la respuesta. Bien, vamos a hacer una pausa aquí, queridos profesores, querido invitado. Vamos a nuestra pausa musical. Vamos a escuchar el primer movimiento, el andante de la conversación campesina de Luis Sanz, con él como intérprete, los compromisos comerciales de la emisora, y continuamos nuestra conversación con Emilio Narciso. Ya regresamos. Regresamos, amigos oyentes, después de la pausa musical, el primer movimiento, el andante de la conversación campesina de Luis Sanz y los compromisos comerciales de la emisora, por supuesto, y continuamos nuestra conversa con Emilio Narciso. Humberto. Eh, Me encantó mucho la pieza que acabamos de escuchar, ha sido es realmente hermosa esta pieza que nos ofreciste para escuchar. Y yo quería como retomar un poco toda la conversación que has tenido hasta ahora con nosotros y tocar justamente dos puntos importantes que hemos hablado sobre en cómo elaborar el arte contemporáneo y que creo que marca esa variabilidad también que también tocaste al final de tu respuesta a Rafael, que son justamente el punto de las referencias, que creo que es algo fundamental en el arte de hoy, cómo manejar las referencias, desde dónde manejo las referencias, cuáles son las referencias que manejo y la experimentación. Que entonces ahí toco yo un punto que a mí me parece fundamental en lo contemporáneo, o dos puntos que son fundamentales en lo contemporáneo para sencillamente reflexionar y hablar. El arte contemporáneo evidentemente está, me parece a mí, cada vez me parece más, que está cargado de las referencias que uso y el juego que hago con esas referencias y la propuesta que ofrezco con esas referencias. Yo creo que ya la pretensión de conseguir un discurso pleno y completo a todo lo que hacemos y armar un discurso coherente, no es que esté borrado, pero está puesto de lado en referencia a la totalidad, y yo lo digo como pensador también, ¿no? Como pensador. O sea, uno hoy en día está constantemente manejando referencias y jugando con las referencias, manejando referencias y experimentando cosas nuevas a ver si logro armar algún tipo de sentido que le dé criterio de existencia a las cosas. Y aquí voy yo, aquí voy yo. Hay un sitio en tus propuestas que siempre está, me parece a mí, te estoy hablando desde Humberto, que siempre está jugando entre la estabilidad, la precisión de qué es lo que estoy hablando y lo que se escapa, lo que se escapa, lo que se va, lo que se va, lo que se pierde, lo que no logro precisar. Yo no sé cómo, yo no quisiera determinar con palabras para hacerte la pregunta, pero no puedo negarlas, la palabra tampoco. El juego entre el orden y la emotividad. Y ahí te pregunto yo, directamente, Emilio,
hay un momento en la creación donde vale más la lucidez y hay otro momento donde vale más la emoción. Pregunto, es una pregunta sencillamente para indagar, que vale más lo emotivo y el deseo de expresar. Es un tema que está como siempre presente, ¿no? Pregunto, uno como siempre está ahí, como siempre estoy entre agarrado y emotivo, yo, Humberto. Siempre estoy entre lo agarrado y lo emotivo, entre esa que en última instancia creo que es la gran tensión del arte, pienso yo. Y hoy en día lo pienso más, incluso en este arte contemporáneo que es tan referencial. Todas las referencias de uno son o expresivas o simétricas, yo no sé cómo decirlo, o expresivas o ordenadas, u ordenadas. O sea, uno siempre está como jugando en ese sitio, pregunto. Vaya, me encanta la pregunta. De verdad que una fina capacidad de lectura, Humberto. Porque sí, no, no. En mi trabajo funciona de esa manera y seguramente en el trabajo de muchos artistas hoy en día funciona, ¿no? Eh, en mi caso, eso que tú lograste eh, sacar de todo lo aparente es la receta secreta del chef, ¿no? Para, para el planteamiento que hago. Pero no es una cosa que yo inventé. Uno no inventa nada, ¿no? Ni siquiera los modernos del siglo XX, Cézanne, Gauguin, Picasso, Gris, inventaron, ¿no? Ellos simplemente utilizaron referencias que no eran comunes o aparentemente comunes en su cultura y la propusieron como un arte moderno, un arte nuevo. El mundo estaba pasando, o Occidente, Europa estaba pasando por unos procesos donde era necesario renovarse, pero a nivel de imagen no estaban creando nada, no simplemente estaban digiriendo referencias para crear una nueva forma de ver el mundo. Y en el arte contemporáneo sigue siendo así. Con la diferencia que yo creo que la mayoría de los artistas contemporáneos han dejado ese papel de creadores, de personajes conectados con alguna especie de- de ser superior o creerse ellos mismos seres superiores que crean una nueva forma de entender el mundo. Hoy en día el arte contemporáneo eh, baja un poquito las apuestas en función de la personalidad del artista. O yo entiendo que eso es así, o me gustaría pensar que eso es así, para trabajar ya desde algo más impersonal, ¿no? Desde algo más colectivo. Y allí la importancia de las referencias. Eh, pero las referencias funcionan en varios estratos, ¿no? Y ahí voy a tu pregunta, a tu comentario. Eh, Uno dice que, por ejemplo, la pintura es visual, ¿sí? Entra por los ojos, pero hay otras implicaciones allí. Eh, el proceso creativo tiene varias capas, ¿no? Tiene una capa visual, o sensorial, mejor dicho, porque no nos quedemos solamente con las artes visuales, ¿no? La música tiene también una parte sensorial, teatro, el cine, todo tiene una parte sensorial. Después hay una parte mental, una parte que tiene que ver con las ideas que se están trabajando, que se están cocinando. Hay una parte definitivamente emocional, ¿no? Y ahí es donde el cine y la música le llevan varios kilómetros adelante las artes visuales. Mm. Y hay una parte que tiene que ver con la memoria, porque cuando uno propone una obra o un cuerpo de trabajo, eh, tiene que buscar la manera de conectar de una u otra manera con las personas con las cuales uno va a compartir el trabajo que hace. Entonces, las referencias funcionan como dispositivos o como elementos mnemónicos dentro de la propuesta de un artista.
esas referencias son como la red, eh, lo que activa las redes neuronales de los espectadores para que de una manera u otra se identifiquen con el trabajo, con la propuesta del artista, independientemente de que entiendan o no lo que está sucediendo allí, ¿no? Porque también dentro del estrato mental de la propuesta no solamente son las ideas, hay una capa subconsciente, hay algo subyacente que está pasando en segundo plano, que es lo que la persona dice, epa, esto me gusta, pero no sé por qué. O no me gusta y tampoco sé por qué. Eso sucede, eso sucede, o sea, son capas, son capas superpuestas, por supuesto, no son físicas, ¿no? Son conscientes, ¿no? Pertenecen al estrato de la conciencia en todas sus dimensiones, que es lo que hace una obra rica y es lo que hace que una propuesta pueda ser considerada arte, el eterno debate. Creo que eso es lo que, de esa pregunta tan aguda que hiciste, más o menos lo que puedo hilvanar, ¿no? Para dar a entender un poco cómo lo veo yo. Sí, incluso que tú nombraste esa posibilidad, pero a mí también a veces me pasa, no me gustó nada, pero no puedo dejar de pensar en eso. Eso pasa también. No me gustó, no me Mm. gustó, pero no puedo dejar de pensar siempre con una referencia nueva que eso que no me gustó también está constante. No sé, hoy en día se juega tanto con esas posibilidades que lo dejan a uno como pasmado. Es la constante referencia que tenemos todos, además, que son demasiadas referencias. ¿Qué hace uno con tanta información? Dice uno a veces. Sí, Bueno, como hay tanta información, me gustaría que nos calláramos un ratico y que habláramos del silencio en la obra de Emilio. Y es que en la aproximación al paisaje o al espacio o al entorno geográfico, para mejor decir, Emilio menciona que le interesa la experiencia silente del entorno que nos contiene. Y bueno, y para eso se apoyan los conceptos de estructura, de luz y de vacío abordados mediante la pintura, como mencionó al principio. Yo siento patente este silencio en sus obras, tal vez en la sutileza de las delicadas superposiciones, o también en esa invitación a una contemplación íntima que propones desde los pequeños formatos de tus trabajos. Invita al acercamiento, al recogimiento, a lo íntimo, a la reflexión. Y yo me pregunto a partir del silencio en un mundo saturado de ruido visual, sonoro, un mundanal ruido, como diría Fray Luis, un mundo donde la inmediatez y el impacto es lo que prevalece. Este silencio tuyo es una invitación a una percepción más consciente de las realidades que nos rodean en la Caracas de hoy, en este caso. ¿Qué buscas con o en el silencio? Hablemos del silencio. excelente. El silencio. Mira, hay una capa que también tiene la creación artística e incluso el consumo de, de la creación artística que tiene que ver con la contemplación, ¿no? Y esa contemplación es un estado donde hay que, de una u otra manera y en la mayor medida posible, aquietar los sentidos para entender o descubrir cosas que nosotros no tenemos en nuestro radar. Es decir, tratar de ver las realidades no desde el ruido de nuestro propio conocimiento, que son los conceptos que con los cuales nos criamos, ¿no? Los conceptos fundamentales por los cuales nosotros entendemos la vida, que tienen que ver con cultura, con historia, con entorno geográfico, con identidad, etcétera. Hay una realidad que va mucho más allá. Y eso, a eso se llega a través del silencio. Y las artes, en general, tienen la capacidad de abrirnos las puertas a esa dimensión, que es una dimensión intangible, por supuesto. Eh,
Por supuesto que no todo el mundo, que para esto se necesita un entrenamiento, ¿no? Y muchos artistas tenemos ese entrenamiento de manejar el silencio. Eh, y a veces las personas como que llegan a ese umbral de silencio donde la obra de arte los lleva y dice, oye, pero ¿qué es esto, no? Algunos se asustan, otros caminan un poquito más allá, otros se devuelven, pero es precisamente esa dimensión, ¿no? Esa apertura de las puertas al universo de la obra de la que hablaba Heidegger, eh, donde el silencio opera, ¿no? Y definitivamente a nuestra sociedad le hace falta ese silencio, ¿no? Ese aquietamiento que nosotros estamos acostumbrados, y más ahora, ¿no? En esta época de la hiperconectividad y de la saturación de información, el silencio es escaso e incluso incómodo, ¿no? Más incómodo. Hoy en día es más incómodo que nunca. Entonces, es importante para entender que no solamente somos lo que creemos que somos, sino que tenemos la capacidad de ser muchas cosas, y en eso radica la expansión, en eso radica el crecimiento, en eso radica la creación artística, en el caso de nosotros los artistas, de zafarse un poquito de los conceptos que están atornillados en nuestra conciencia, dejarlos en silencio, incluso cuestionarlos, y dejar la puerta abierta a otras posibilidades de relaciones, a otras posibilidades de interconexiones, de realidades que incluso puedan poner en riesgo nuestras creencias para poder crecer. Silencio, silencio, he dicho silencio, dijo Bernarda Alba. Y bueno, y con esta magnífica reflexión en torno al silencio y el ruido que nos rodea, nosotros hemos llegado al final de nuestra conversación con Emilio Narciso. Qué gusto haberte tenido esta mañana en nuestro programa. El gusto es mío, de verdad que privilegiado de estar acá con ustedes, agradecido por la invitación, agradecido también con todas las personas eh, que escuchan el programa Un Minuto con las Artes. Y ¿qué más les puedo decir? Ahora es que te vas a Gracias. poner, ahora es que te vas a poner a valer, Emilio Narciso, después de este programa. Ahora Emilio, sí que vamos a redimensionar tu imagen. La verdad es Emilio, que hemos tenido una mañana súper nutritiva, y yo en particular estoy contentísimo de haber conversado contigo y de todas las intervenciones de mis compañeros, que han sido extraordinarias. Creo que este ha sido un programa, bueno, no quiero anticiparme al porvenir, pero memorable, sin duda alguna. Vengan las entrevistas que vengan, esta va a estar en una cota altísima, creo. Y bueno, si es posible que volvamos a editar un segundo tomo de nuestras entrevistas, yo pelearé porque esta esté recogida en libro. La verdad es que muy contento de este encuentro esta mañana. sí. Igual digo yo, Emilio, Mm, muchísimas gracias por tus respuestas, muchísimas gracias por tu diálogo, por tu comentario, por todo lo que hiciste hoy con nosotros. Gracias. igualmente, estupenda conversación. En verdad ha sido gratificante y densa. Mm. Importante. Bueno, pero Gracias a ustedes, profesores.